Estudios Bíblicos. Viaja con nosotros desde Génesis. Únete al grupo. Inscríbete. Cuando una madre o un padre muere, surgen ciertos cambios en las familias porque se necesitan hacer ajustes, entendimientos de herencia, entendimientos de ideologías, asuntos familiares, y se necesita retomar la vida y respetar decisiones. Pero dentro de eso, unas decisiones van a ser acordes o agradables a Dios y otras no. Debemos de procurar que las decisiones después de la partida de un padre o una madre, las decisiones que tomemos los hijos, sean de acuerdo a lo que Dios le agrada, a lo que Dios quiere. Isaac, el padre de Jacob y Esaú, había muerto. Ahora quedaban Jacob y Esaú, y ellos tendrían que hacer ajustes y tomar decisiones, porque emprendían su propio camino por la vida, iban a tomar sus propias responsabilidades, y en base a eso, ellos nos van a enseñar a través de lo que hacen si Dios estaba agradado con ellos, con sus decisiones, o ellos habían tomado un camino diferente. Bienvenidos a Vida en la Verdad. Estamos estudiando el libro de Génesis, leyendo en la versión Reina Valera, y hoy empezamos el capítulo 36 del libro de Génesis, el cual vamos a tratar de mirarlo en dos partes. Vamos a hacer dos videos, y este capítulo narra específicamente las generaciones y decisiones de Esaú después de que murió Isaac. Aunque se pronuncia algunas veces a Israel o Jacob, pero esto es plenamente las decisiones de Esaú. Así es que vamos a mirar muchos nombres. Es una genealogía larga, mas sin embargo es necesario mirarlo porque hay nombres y asuntos especiales que sucedieron que de alguna manera forman parte de la vida de Jacob, quien es la simiente de la promesa, y nos es necesario mirarlos con paciencia y inteligencia. Así es que vamos al capítulo 36 de Génesis, versículo 1, y dice así: Estas son las generaciones de Esaú, el cual es Edom. Recuerde, es muy importante recordar que Esaú es Edom. Edom se le dio ese nombre cuando él vendió su primogenitura a Jacob por un guisado rojo o un guisado de lentejas. Versículo 2. Esaú tomó sus mujeres de las hijas de Canaán: a Ada, hija de Elón Eteo; a Aholibama, hija de Ana, hijo de Zibeón Heveo. Hasta aquí nos habla de sus dos primeros matrimonios que él tuvo, y que Rebeca y Isaac, que eran los padres, no estuvieron de acuerdo en que tomar esos matrimonios, mas sin embargo Esaú se fue por la dirección equivocada, siendo una de las decisiones erradas que él tomó, tomando mujeres de las cananeas, mujeres que no andaban en los caminos de Dios. Así es que después tomó otra mujer cuando Jacob salió rumbo a Pandaram,
enviado por sus padres para que tomara esposa de las hijas de Labán. Y dice el versículo 3, y a Basemat, hija de Ismael, hermana de Nabaiot. Así es que Esaú tiene 3 mujeres: Ada, Aholibama y Basemat. Son sus 3 mujeres, todas ellas fuera de las comunidades o la comunidad que practicaba los principios de Dios. Estaba más acorde con las creencias de el único Dios del universo, pero él se fue en dirección contraria a las enseñanzas de su padre. Así es que Esaú, en su primera decisión, tomó 3 mujeres para que fueran sus esposas, dando la idea o tomando la decisión de que no tenía un interés por los principios de permanecer en la genealogía o en la gente que practicaba los principios de Dios. En el versículo 4 empieza a nombrar los hijos de él. Versículo 4. Ada dio a luz a Esaú a Elifaz, y Basemat dio a luz a Reuel. Se nombran únicamente uno y uno, prácticamente porque son las personas más importantes o los hijos primogénitos y van a venir a ser importantes en el pueblo de Esaú. Versículo 5. Aholibama dio a luz a Jeús, a Jalam y a Coré. O sea que esta mujer, Aholibama, tiene 3 hijos que son líderes importantes en la comunidad o el pueblo de Esaú. Y termina el versículo 5 diciendo: estos son los hijos de Esaú que le nacieron en la tierra de Canaán. Así es que en la tierra de Canaán, cuando todavía vivía cerca de Isaac, Esaú tuvo 5 hijos que fueron destacados. Son 5 hijos que se nombran. Así es que sus 3 mujeres le dieron hijos, 5 en total. Y el versículo 6 dice: y Esaú tomó sus mujeres, sus hijos y sus hijas, y todas las personas de su casa, y sus ganados, y todas sus bestias, y todo cuanto había adquirido en la tierra de Canaán, y se fue a otra tierra, apartándose de Jacob su hermano. Observemos eso que dice el versículo 6. Murió Isaac, y él toma la decisión y dice: yo no puedo estar bajo la autoridad de Jacob porque eso es el espiritual, porque es parte de una promesa que se dio desde el nacimiento de nosotros, porque ellos eran gemelos. Él por ningún motivo quería estar bajo autoridad espiritual o protección o cobertura espiritual de Jacob. Esa fue su decisión espiritual más grave, porque si él se hubiese quedado bajo la protección espiritual o la autoridad espiritual o bajo el abrigo espiritual que Dios le había dado a Jacob, él iba a estar bien, pero él toma la decisión de retirarse. ¿Por qué se retira? Separándose de Jacob, su hermano. Tomó todo lo que le pertenecía. Todo. Y se fue. El versículo 7 nos dice algo como una justificación humana. Leámoslo, dice el versículo 7: porque los bienes de ellos eran muchos y no podían habitar juntos ni en la tierra en donde moraban. Los podían sostener a causa de sus ganados. Pero esto es más una excusa humana. ¿Por qué les digo esto? Porque ya había sucedido anteriormente un caso muy parecido cuando Lot y Abraham tenían ganados y hubo un pleito entre los pastores y hubo una separación. El que se fue y tomó supuestamente lo mejor, que fue Lot,
no le fue bien porque se fue yendo hasta Sodoma y Gomorra. Aquí debieron haber hecho ajustes de riquezas y que Esaú se quedara con Jacob. Mas, sin embargo, él se separa. Una vez que se separa de Jacob, él está tomando la decisión espiritual más que le va a afectar más en su vida y a su descendencia. Pero hay algo en el corazón de él que nunca ha cambiado. Esto es importante por lo que vamos a leer ahorita. Entonces, esto de las riquezas realmente es una justificación humana. Siempre que nos separan las cosas y objetos de este mundo, siempre va a haber un error en esas cosas. ¿Por qué? Porque no debería de ser así. Las cosas de este mundo no deberían de separarnos, sino deberíamos de ajustar todas esas riquezas del mundo y que nos deberían de unir la vida espiritual de los hermanos. Mas Esaú no quiso quedarse separándose de Jacob, su hermano. Y la excusa humana, repito, está en que tenía mucha riqueza y que no podían sostenerse. Versículo 8. Y Esaú habitó en el monte de Seir. Esaú, repito, habitó en el monte de Seir. Y termina el versículo 8 diciendo, Esaú es Edom. Así es que en la Biblia, el monte de Seir, Esaú y Edom se habla y es lo mismo. Entonces, cuando miramos estos nombres en la historia de la Biblia, si dice el monte Seir, si dice Edom y si dice Esaú, se refiere al mismo grupo de gente, a los mismos pueblos, a la misma región. ¿Por qué? Porque Esaú es el fundador de esa comunidad. Es quien la inició, es quien tomó la iniciativa de salirse de Canaán, irse al monte de Seir. Entonces Esaú es el fundador. Seir es el monte y la región a donde se fueron. Y Edom, que es el famoso guiso rojo por el medio del cual él vendió su primogenitura, que se encuentra en el capítulo 25, versículo 30, dice claramente, fue llamado su nombre Edom. ¿Por qué? Porque él vendió su primogenitura por un guisado rojo. Y la palabra Edom significa un condimento de color rojo. Entonces, ¿por qué la Biblia nos enseña estos tres nombres? Porque hay algo que está en el corazón de Esaú que él mismo va a transmitir a sus generaciones. Cuando se habla de Esaú, es el fundador. Cuando se habla de Seir, es la región montañosa donde estaban situados. Pero cuando se habla de Edom, era lo que se hablaba entre la comunidad de lo que había ocurrido entre Jacob y Esaú. Y en muchas de estas comunidades, casi en la gran mayoría, iban a tener un celo, un enojo, una motivación equivocada con relación a Jacob y el pueblo de Israel. Por esa situación de ese caldo rojo, y por eso se llama Edom, porque era parte de lo que ellos compartían en ideología equivocada con relación al pueblo de Israel, por lo que había ocurrido, repito, desde que estos jóvenes hicieron el trato de la primogenitura que vendió Esaú a Jacob. Te invito a que mires los videos que estudiamos sobre ese momento y tengas una mejor visión sobre lo que estamos hablando. Pero repito, para dejar el versículo 8, el monte Seir, Esaú y Edom es lo mismo. Seir es la región, Esaú es el fundador y Edom es aquella comunicación de lo que había pasado. Era una conversación habitual entre esa comunidad, por lo cual creció el enojo y el celo en contra de Jacob y el pueblo de Israel.
Versículo 9. Estos son los linajes de Esaú, padre de Edom, en el monte de Seir. Y vuelve a pronunciar los tres nombres. Versículo 10. Estos son los nombres de los hijos de Esaú: Elifaz, hijo de Ada, mujer de Esaú; Reuel, hijo de Basemat, mujer de Esaú. Y los hijos de Elifaz fueron Temán, Omar, Sefo, Gatam y Cenaz. Versículo 12. Y Timna fue concubina de Elifaz, hijo de Esaú, y ella le dio a luz a Amalek. Estos son los hijos de Ada, mujer de Esaú. Hagamos una pausa aquí. Y aquí, de todos los nombres que se pronuncian, el que más resalta y que da más detalle es de esta concubina llamada Timna, que fue concubina de Elifaz, hijo de Esaú. Y dice que ella le dio a luz a Amalek. Este Amalek es el fundador de un pueblo futuro que vamos a mirar, que se les llama amalecitas. Y este Amalek es alguien que abrazó el enojo en contra del pueblo de Israel, que se va a convertir en un enemigo eterno, en contra siempre de los israelitas, el pueblo de Dios. Inclusive va a ser uno de los primeros con los que van a tener guerra, provocada por Amalek, porque siempre aquel, digamos, veneno que se sembró a través de las conversaciones de ese famoso caldo rojo estaba introducido en toda la comunidad que fundó Esaú. ¿Quién lo transmitió? Lógicamente, él, porque él fue el que vivió eso. Entonces él lo platicaba y muchos abrazaron el enojo. Todos lo abrazaron, pero Amalek lo va a abrazar con mucha fuerza y se va a convertir en enemigo siempre de el pueblo de Israel. Así es que Israel ya va a tener dos enemigos eternos. Los filisteos que vienen de Canaán, y ya lo miramos en las genealogías que se dieron en las genealogías después del diluvio. Y Amalek, los amalecitas, que van a ser enemigos siempre también del pueblo de Israel por el enojo que hay con relación a lo que aconteció. Así es que el versículo 13 nos sigue dando nombres. Dice: los hijos de Reuel fueron Naat, Sera, Sama y Misa. Estos son los hijos de Basemat, mujer de Esaú. Estos fueron los hijos de Aholibama, mujer de Esaú, hija de Ana, que fue hijo de Sibeón. Ella dio a luz a Jeús, Jaalam y Coré, hijos de Esaú. Entendemos que son muchos nombres y no los vamos a recordar todos, pero hay nombres que son específicamente importantes por lo que hicieron en contra de Israel, y el que vamos a recordar más siempre va a ser Amalek. Aquí seguimos con las genealogías y en el versículo 15 empieza una palabra que es importante. ¿Por qué? Porque esta palabra va a hablar de cómo ellos trataban los asuntos y cómo empezaron a tomar un liderazgo diferente. Dice el versículo 15, estos son los, observa, jefes. Esta palabra jefes se va a encontrar muchas veces. ¿Por qué? Porque es una posición de liderazgo diferente que la que se da en el pueblo de Dios. En el pueblo de Dios hay líderes espirituales y no necesariamente se le llaman jefes. En esta tierra son los jefes. ¿Por qué? Porque son los que mandan, son los que manipulan, son los que ejercen su poder, son los jefes. Así es que estos son los jefes de entre los hijos de Esaú, hijos de Elifaz, primogénito de Esaú. Los jefes, otra vez se pronuncia la palabra, Temán, Omar, Sefo y Cenaz, Coré, Gatam y Amalek. Ellos son los jefes. Estos son los jefes de Elifaz en la tierra de Edom. Estos fueron los hijos de Ada. O sea, los hijos de Ada son los nietos, son los jefes,
los nietos de Esaú se convierten en jefes. ¿Entiendes esa frase? Ahora, no nada más Ada tuvo jefes. Vienen en el versículo 17, dice, y estos son los hijos de Reuel, hijo de Esaú, los jefes Nahat, Zera, Sama y Misa. Estos son los jefes de la línea de Reuel en la tierra de Edom. O sea que otros nietos de otra mujer, de una de las esposas de Esaú, también eran jefes. Todos los nietos son jefes. Observen eso es importante porque esa es una palabra que se pronuncia y causa el entendimiento a una posición impositiva. Estos hijos vienen de Basemat, mujer de Esaú. Y la tercera mujer, dice el versículo 18, y estos son los hijos de Aholibama, mujer de Esaú, los jefes, Jeús, Jalam y Coré. Estos fueron los jefes que salieron de Aholibama, mujer de Esaú, hija de Aná. Así es que en la tercera generación, vamos a decir, primera generación Esaú, segunda generación sus hijos, que no fueron muchos, pero ya en la tercera generación los nietos son puros jefes. ¿Por qué? Porque la profecía que dio Dios sobre él es de que él iba a ser un hombre de guerra, un hombre que iba a siempre a vivir por su espada. Vamos a ir a recordarlo en la Biblia, en el capítulo 25, y dice, y los dos pueblos, en el versículo 23, en la segunda parte, y los dos pueblos serán divididos desde sus entrañas. El uno pueblo será fuerte más que el otro. Así es que Esaú se fortaleció primero. Él se puso fuerte, hablando de socialmente, hablando de posesión, hablando de riqueza, hablando de jefes, de líderes. Observemos esto, los jefes, porque esa palabra jefes después, en el próximo video vamos a mirar que se transforma en reyes de Edom. Primero fueron jefes, pero luego se convierten en reyes. Esto es importante porque eran los jefes de Edom. Así es que, mis amados hermanos, versículo 19 dice, estos son los hijos de Esaú y sus jefes. Él es Edom. Estos son los hijos, versículo 20, estos son los hijos de Seir Oreo, moradores de aquella tierra, Lotán, Sobal, Sibeón, Ana. ¿Por qué? Porque ya está hablando de otras generaciones. El versículo 20 nos está hablando ya de otra generación. Y el versículo 21 nos dice otra vez que de ellos salieron jefes. Después eran puros jefes después de la tercera generación. Los nietos eran jefes, los bisnietos eran jefes. Y peleaban contra tierra y los dominaban. Y ellos eran los jefes. ¿Por qué? Porque van a pelear contra otras comunidades. Va a ser su estilo de vida. Así es que el 21 dice, Disón, Eser y Disán, estos son los jefes de los Oreos, hijos de Seir en la tierra de Edom. 22, los hijos de Lotán fueron Ori, Emán, y Timna fue hermana de Lotán. Los hijos de Sobal fueron Albán, Manahat, Ebal, Sefo y Onam. Y el versículo 23 va a ser nuestro último versículo de este video. Y entiendo que puede ser una gran multitud de confusión por tantos nombres. Pero tomemos el mensaje exegético que nos enseñan estos versículos, 23 versículos del capítulo 36,
Y miremos qué nos dicen exegéticamente. Primero nos dicen que Esaú no se quedó en Canaán bajo la autoridad espiritual de Jacob. Que él tenía sus hijos, tenía sus mujeres, los tomó junto con todas sus pertenencias y se fue a vivir a un monte llamado Seir. En ese monte se le conoce como Esaú, que es el fundador, Seir, que es la región montañosa, y Edom, porque es lo que ocurrió y era lo que se conversaba, lo que ocurrió cuando él vendió su primogenitura a Jacob. Y toda esta comunidad realmente tenía celo y enojo en contra de Jacob. De todos los linajes que él tiene, viene uno, hijo de una concubina, de uno de sus hijos, que es Amalek, que se va a convertir en el enemigo eterno del pueblo de Israel. Es el que abrazó más el enojo por lo que había ocurrido, la famosa conversación del caldo rojo o el guisado rojo o el guisado de lentejas. ¿Por qué? Porque Edom significa un tipo de condimento. Rojo, diríamos. Así es que ellos se fortalecieron y repite la Biblia, Edom, Esaú y Seir es lo mismo, el mismo pueblo. Pero en la generación de los nietos se han fortalecido tanto que todos son jefes. ¿Jefes de quiénes? Prácticamente como ellos iban creciendo y jefes de los que ellos iban dominando. Entiéndase eso. Y se repiten muchos nombres. Pero aquí no se mira a Jacob, porque Jacob está con sus hijos, no ha crecido, no está tan rico como ellos. Porque Esaú se separó y procuró su enriquecimiento, pero él nunca iba a ayudar a Jacob ni a estar bajo su tutela espiritual. Entonces se dan muchos nombres y muchos jefes, mientras que Jacob no tiene ninguna posición social, pero tiene la promesa de Dios. Así es que de todos estos nombres, eso es lo más importante. Y aunque todos los jefes van a tener enojo contra Jacob, el que resalta es Amalek. Es el enemigo o el archienemigo, como podríamos decirlo, del pueblo de Israel. ¿Qué nos dice en un principio hermenéutico para traerlo a nuestro tiempo moderno? Hay un principio que si tenemos hermanos, si Dios escoge a uno, que sea el menor, o que sea el del medio, o que sea el mayor, el resto, aunque no sea el mayor y aunque sea el menor, el resto de los hermanos, lo mejor que pueden hacer es estar bajo esa autoridad espiritual, bajo ese abrigo espiritual que Dios ha dado como promesa a esa familia. ¿Para qué? Para que le vaya bien espiritualmente también. ¿Por qué? Porque la vida no se trata nada más de amasar riquezas, de tener muchas cosas y engrandecerse y ser jefes, sino de que espiritualmente estemos bien delante de Dios. Otra de las cosas que aprendemos es de que en nuestras familias no debemos de estar comunicando cosas que afectan el corazón y la mente de nuestras generaciones. Esaú nunca debió de pronunciar realmente lo que sucedió porque fue su error, fue su decisión. Y aparte, muchas decisiones tuvo equivocadas Esaú. Y por si fuera poco, Dios ya lo había dicho. Superlativamente, era grandísimo eso, y Esaú debió haberse callado y no comunicarlo a sus generaciones, y debió haberse quedado bajo la
protección espiritual bajo la promesa que estaba en Jacob. Y hubiera estado todo perfecto, aceptable delante de Dios. Y eso es lo que debemos de ser nosotros. Recuerden, no importa a quién escoge Dios, el resto debemos de estar bajo esa protección porque es lo que Dios diseñó, es lo que Dios quiere y es lo que Dios le va a agradar. Y las otras generaciones que abrazaron el mal, aprendamos que el principio es de esta gente, algunos, no sabemos quiénes ni cuántos, pero aquellos que no abrazaron el enojo podían tener la oportunidad de regresarse bajo la promesa espiritual, porque Dios tiene apertura para todos. Entonces las generaciones que escuchamos, cosas que ocurrieron con nuestros antepasados que son muy malas, no debemos de abrazarlas y que nos causen enojo, debemos perdonarlas. Porque estoy seguro que la gente de Esaú que perdonó o no hizo caso a lo que se hablaba tanto del guisado rojo, tenían la apertura de venir a ser parte del pueblo de Dios. Porque eso es la promesa que hizo Dios a Abraham. Si un extranjero o alguien que vive con ustedes, algún siervo, practica lo que yo les enseño a ustedes, son parte del pueblo. Siempre está abierta la apertura. ¿Qué es lo que no debemos de creer en esto? En esos mensajes que de repente se dan que son incorrectos. No podemos tomar el versículo 7 y decir que por razones de riquezas están justificadamente correctos porque se tuvieron que separar. Eso no es así, mi hermano. Si las riquezas nos separan, nos vamos a separar también de Dios. Porque Dios nunca da bendiciones para traer males. Nunca. Es contrario a los principios de Dios. Entonces no creamos que hicieron bien porque es que no podían estar juntos. Porque tenían mucho. Eso no es cierto. Y no creamos tampoco que Esaú tenía razón, lo del guisado rojo, porque eso ya lo estudiamos y sabemos que Esaú tomó una multitud de decisiones equivocadas y aquí estaba tomando otra. Así es que nada de este mundo es justificable para que alguien no esté bajo la protección espiritual. Nada debe de llevarte fuera de la protección espiritual. Y si un hermano tuyo, o una hermana, o un primo, está bajo la protección de Dios y tiene promesas de Dios y ministerio de Dios, y Dios te lleva ahí con ellos, y estás con ellos, con amor y respeto te digo, dentro de lo que es divino, dentro de lo que es de Dios, sométase a Él, a esa persona, y Dios se va a agradar de ustedes. Que Dios te bendiga. Vamos a seguir en el próximo video, en la segunda parte del capítulo 36. Que Dios te guarde, que Dios te dé sabiduría para que paso a paso en tu vida y a través de las generaciones tuyas seas bendecido grandemente. Hasta el próximo video. Bendiciones.